Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo los viene tratando esta pandemia? Bueno, tenemos algo positivo, cómo va avanzando la vacunación y bueno, ya estamos viéndole un poquito la luz a a toda esta tormenta que fue y que es esta pandemia. Así que bueno, hay que cuidarse más que nunca porque ya falta menos para bueno, poder encontrarnos quizás en algún momento, poder cruzarnos en los pasillos, ¿no? Así que bueno, un poquito más de fuerza. Y aprovechemos entonces todo este tiempo para avanzar en la carrera. Nosotros hasta acá estuvimos trabajando con diríamos, dos herramientas, dos conceptos que van a funcionar de esa caja de herramientas, decíamos. Fíjense que uno de ellos era el concepto de Estado y que habíamos hablado de la dominación a partir de la coacción y a partir del consenso, ¿no? Es decir, o por la fuerza o por el convencimiento, ¿no? Y decíamos por la fuerza, por esa coacción, como plantea O'Donnell, es la manera más que cuesta más y que genera más resistencia también, ¿no? Entonces, el consenso, para la construcción del consenso nos fuimos a pensar y a leer un texto que no lo leímos completo por las características que tiene este año, sino que leímos un fragmento, en especial en la parte en donde se desarrolla la concepción de ideología, ¿no? Entonces, la última consigna fue trabajar a partir de estos aparatos ideológicos del Estado que propone y que nos plantea pensar Althusser desde un marxismo heterodoxo, cómo se ponen en funcionamiento estos aparatos ideológicos y por qué es lo ideológico lo que domina en estos aparatos del Estado. Habíamos dicho también este vínculo y este no poder pensar el Estado sin pensar en la modernidad, sin pensar en el capitalismo, y en eso traíamos incluso el análisis que hace mismo Marx y Engels cuando plantean de que bueno, el Estado no es más que una herramienta más que defiende los intereses de este sistema capitalista, ¿no? Y entonces, ahora me interesa que volvamos a un periodo de nuestra historia que tiene que ver, que se inicia hacia los 80 a nivel mundial, en especial a partir, podríamos decir, nosotros decíamos, el siglo XX era ese siglo corto, ¿no? Como lo menciona Hobsbawm, lo habrán visto el anteaño, ¿no? Cuando veían historia, la historia más general. Cuando dice Hobsbawm, bueno, el siglo XX como siglo corto es ese siglo que se inicia con la Revolución Rusa en el 17 y que culmina con la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque se consolida, una de las situaciones que se observa es que se consolida justamente esta visión binaria, ¿no? Este mundo binario, ¿no? Capitalismo-comunismo. Con la caída del muro de Berlín se pone en cuestión todos esos gobiernos, ¿no? Y estas maneras nuevas de comprender los modos de acumulación a partir de otro sistema que es el sistema comunista. Ese sistema cae y se consolida el capitalismo como el gran sistema, diríamos, homogéneo en el mundo. Una hegemonía del capitalismo
que va a tener ciertas características específicas vinculadas especialmente post-crisis del estado de bienestar, post-crisis del petróleo, y todo como se va instalando unas nuevas teorías de comprender y de analizar el capitalismo a partir de lo que fueron los posicionamientos del neoliberalismo. Para ello yo les voy a invitar a que después de que vean este video, miren un video que yo ahí les compartí, que lo había presentado. Primero me costó conseguirlo, pero después lo puso abierto a la comunidad, así que es de Alejandro Berkovich, que fue producido por el Inca, que se llama Fondo, otra vez la misma receta, y está muy bien armado en función de nuestra historia nacional. Pero bueno, volviendo entonces a esta hegemonía del capitalismo, a partir de un modo de comprender no solo la economía, sino de un modo de comprender nuestras subjetividades, de instalar modos de ser, de instalar sentido común, como va a ser las políticas neoliberales, que se empiezan a instalar, decíamos, en la Inglaterra de Margaret Thatcher, en el Estados Unidos de Ronald Reagan, pero también en América Latina, en distintas, empieza a ir entrando, en especial, por ejemplo, en Chile, con los Chicago Boys, que van a manejar la economía pinochetista, que es la economía golpista, que había derrocado el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Es decir, la izquierda llegaba ya no por la revolución, sino por las elecciones al poder. Era un mal ejemplo para América Latina, en esta visión de mundo bipolar. Está probado hasta el día de hoy la participación del gobierno estadounidense para que se produzca el golpe de Pinochet en Chile. Nuestro país, en esta hondanada, ¿no? Entonces decimos, siempre que pensemos en Argentina tenemos que pensarla en América Latina, en estas políticas que se le llaman políticas de patio externo, del patio trasero de Estados Unidos, y vinculado a lo que es el Plan Cóndor que se instala, es decir, siempre pensarlo en este mundo binario, ¿no? De capitalismo-comunismo, y en ese contexto los distintos golpes cívico-militares que se fueron sucediendo en los distintos países latinoamericanos, entre ellos Argentina. Golpes que procuraron el disciplinamiento de la sociedad para la instalación de nuevas medidas que hubo países en donde se pueden instalar ya en periodos de golpe. En nuestro país se consolidan estas medidas recién en la década del 90, ¿no? Pero es decir, ya se había instalado esta lógica de, diríamos, de subjetividad individualista, del temor, ¿no? La sociedad que se patrulla a sí misma, el miedo al que dirán, la ruptura de los lazos de solidaridad, es decir, el desconfiar de los sindicatos, poner en cuestión cualquier tipo de organización social, el sálvese quien pueda, el mirar con ojos de instalar políticas ligadas a la felicidad vinculada al consumo, a la utilidad. Sigo en la próxima.